¿Cómo es vivir en Bogotá? En Bogotá hay que andar con mucho cuidado porque la delincuencia está tremenda hoy en día. A cualquier hora lo roban. Aquí a diario en Bogotá roban. Sueldo mínimo, eso no es nada, eso no alcanza para nada. Es muy bajo para el costo de vida de Bogotá. Durante nuestro recorrido aquí en Colombia hemos entrevistado a varias personas que nos cuentan su experiencia de vivir aquí en este país. Para nadie es un misterio de que Bogotá es la ciudad más grande de Colombia. Se dice que tiene alrededor de 10 millones de habitantes. Y mayormente las ciudades grandes también son las ciudades en donde más oportunidades laborales hay, o mejores universidades y este tipo de cosas. Pero ¿es esa la razón por la que muchas personas deciden vivir acá en Bogotá o por la que han decidido quedarse en Bogotá? ¿Por qué Bogotá y no otra ciudad? Es buena por el frío, pues me gusta el clima de Bogotá. Porque pues aquí es la ciudad donde siempre nos hemos criado nosotros. Nací en Bogotá y me gusta el caos, me acostumbré al caos, entonces lo disfruto. Cuando a veces he estado en temporadas largas en un sitio y es muy calmado, me da ese afán también de complicarme. Pues la verdad es porque ya estoy establecido acá, pues tengo como algo fijo. Pues hay otras ciudades muy chéveres. Colombia es un país inexplorado, o sea, hay muchos sitios, por muchas realidades a veces de violencia o falta de carreteras, hay sitios increíbles. Me gustaría de pronto Medellín, el clima, la gente es muy chévere, pero pues como ya tengo todo acá, pues más que todo es por eso, además de que pues igual tengo esposa, el niño, entonces el cambio de pronto les puede pegar duro a ellos. ¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad de Bogotá? De Bogotá me gusta pues la gente, lo que pasa es que acá pues habemos varias culturas. En Bogotá encuentras su merced de todas las regiones, aquí hay costeños, paisas, pastusos, entonces me gusta la diversidad de la gente. Lo que pasa es que tú en Bogotá tienes esa forma de poder hacer lo que tú quieras, o sea, siempre hay algo cultural. Entonces tú aquí siempre hay un concierto, hay una obra de teatro, hay una presentación, hay colectivos haciendo diferentes actividades. Entonces yo creo que eso es lo que amo de Bogotá, es un caos cultural, diría yo. Pues el ambiente, todos los parques, todo lo que hay acá en Bogotá. No, pues que uno encuentra de todo, literal, como, o sea, todo el mundo se viene para Bogotá, entonces uno encuentra los platos de todo el país, todo lo encuentra acá en Bogotá, sí. Lo que más me gusta son las chicas. ¿Qué es lo que menos te gusta ahora de Bogotá? En la vida uno tiene que aceptar lo bueno y lo malo, ¿no? Y lo malo, muchachos, pues es que me parece que algo harto acá en Bogotá es el transporte. Uno acá siempre se mete en un trancón, eso es caos. El tráfico, la verdad es una ciudad pues bastante grande y las vías se están quedando como pequeñas, entonces hay mucho tráfico. Lo que menos me gusta es la comida no me gusta mucho. Y algo que sí nos falta a nosotros, digamos, lo que pasa es que Bogotá tiene gente de todas las ciudades, entonces nos falta apropiarnos un poquito más. Ahora, hablemos de uno de esos temas que más se mencionan al hablar de Colombia, y es la inseguridad. Pues se dice lo mismo que se solía decir de la República Dominicana, y es que cuando vayan tengan mucho cuidado por dónde andan, no anden con su teléfono, no se metan por tal barrio, o sea, le meten un miedo terrible a cualquiera. Ahora, no dudo de que haya que tener mucha precaución donde quiera que vayas, tanto en Colombia como en otros países de Latinoamérica, pero ¿realmente es tan insegura como dicen o será que están exagerando un poco? Vamos a ver qué nos dicen los locales. ¿Te sientes tú seguro en Bogotá? Si hablamos sobre la seguridad. No, la seguridad está un poco ahorita delicada, porque hay mucha delincuencia ahorita. No sé si se trata por la falta de empleo o no sé, pero sí hay mucha delincuencia ahorita. La verdad no, a mi modo de ver hace falta como más policía. A mí se me hace que hay muy poca policía y por ende pues se ve mucha delincuencia, mucho robo aquí a diario. En Bogotá roban. Lo que le decía ahorita, roban en Transmilenio, roban en la calle. Muchas veces ha pasado que uno está llegando a su casa a guardar el vehículo y llegan, lo encañan a uno y se llevan el vehículo o se le meten a uno a la casa. Siempre ha habido delincuencia, pero ahorita en este momento está disparada. Y a mí se me hace es porque no hay mucha policía. Bueno, yo he vivido acá, entonces mi percepción la verdad es segura. Sí, porque no como toda la vida he vivido acá, pues uno ya como que uno, o sea, ya es normal, si me hago entender, no, yo no siento así como que, ay, me va a pasar algo así, no, pues me gusta caminar, de hecho, harto. Hay un dicho acá que decimos no dar papaya. Entonces no dar papaya es como que tú tengas unos esquemas que no andes por ciertos barrios que tú sabes a ciertas horas, evitar también ciertas horas andar solo en Transmilenio. De la séptima para arriba,
Es bonito en el sentido que es como menos difícil que te roben, pero de la séptima hacia la décima ya es más delicado, ¿sí me hago entender? Yo vivo acá y pues a mí, gracias a Dios, me va bien, vivo cerca, pero en Bogotá hay que andar con mucho cuidado porque sí, la verdad, la delincuencia está tremenda hoy en día. Para una persona que quiera vivir acá, ¿cómo se tiene que mover en cuestión de seguridad? No, es que yo siento que eso depende mucho de la persona, sí, porque digamos hay gente que se le nota el miedo, le tiene miedo a los loquitos y los loquitos pues solo es como, ay, venga, una monedita o algo así. Y hay gente que se asusta, pues ahí es cuando el otro dice, uy, la oportunidad. Más o menos, ¿qué hora uno puede caminar? ¿Hasta qué hora? Uy, no, cualquier hora, a cualquier hora lo roban. Y uno puede andar con sus cosas así. No, si se pone a cargar cosas así, es más fácil el robo, para que lo roben. ¿Tú has experimentado alguna de esos atracos? Ah, no, por el momento de que estoy acá no, porque como no salgo así ni nada, pues, y si salgo no llevo cosas así de valor. Otra cosa que sí llama la atención es que hemos recorrido diferentes partes acá en Bogotá y hay zonas donde hay mucho más policía que en otras. No sé a qué se debe. Si usted vive acá en Bogotá y sabe, por ejemplo, fuimos a la zona T y la zona T estaba lleno de policías, mientras que en lugares como esto, como el centro, hay bastante policía. Acá tú puedes ver unos motores patrullando, un policía, bueno, como este que está acá con el perro, pero no es tanto como lo había en la zona T. Porque entonces en ciertas zonas hay tantas policías y en otras no. ¿A qué se debe? Uno podría decir que tal vez tenga que ver con el hecho de que hay gente más adinerada por esos lados, pero ¿merecen ellos ser más protegidos que las otras personas? Solo son algunas preguntas que me estoy haciendo, así que déjenos saber en los comentarios qué piensan ustedes acerca de esto. ¿Qué tú piensas de las oportunidades de trabajo laborales aquí en Bogotá? Pues yo digo que las oportunidades le toca uno a veces buscárselas. Por eso hay tanta informalidad, por eso ve uno tanto vendedor ambulante, ¿sí? Pues en las empresas yo me imagino que es como difícil entrar, como piden bachillerato, no tiene como la oportunidad de entrar ahí. ¿Tú has solicitado a esas empresas? Sí, claro, pero pues me gusta más trabajar en esto. Desde chiquito he trabajado en esto, entonces pues es lo que más me gusta. ¿Tú estudiaste? Sí, yo estoy estudiando, estudio por la noche. ¿A qué aspiras? ¿Qué quieres lograr? Quiero irme para España, ese es mi sueño. Pues bueno, eso sí es relativo, ¿no? Eso ya es como en cada persona según mi concepto, porque pues hay gente que no le sirve nada, como hay gente que le sirve todo, o sea, eso ya dependiendo mucho. Pero has escuchado que hay muchas oportunidades. Pues con la gente que yo me relaciono, sí, pero pues igual eso es dependiendo uno con quién se relacione, ¿no? Ahorita hay muy pocas, sí, porque la situación está un poco dura ahorita. Aquí es más a veces el rebusque, que mucha oportunidad laboral no hay. Digamos, en mi caso ahorita que estoy haciendo Uber, lo hice más porque me tocó, porque no volví a conseguir empleo en lo que yo me desempeñaba. Yo trabajaba en Claro, hacía mantenimiento y no volví a conseguir trabajo en eso, entonces pues me tocó emplearme. Tenía el vehículo y se me dio la oportunidad, por decirlo así, pues ahorita estoy dedicado a esto. Entonces, ¿tú has escuchado que para las personas que vienen aquí encuentran fácil trabajo? Fácil tampoco, pero pues si una persona se esmera por conseguir trabajo, sí lo consigue. Bogotá tiene mucha industria, mucho comercio y mucha oferta laboral. ¿Qué falta? De pronto tener más oportunidad para los muchachos entrar a formación universitaria y eso de manera no tan costosa. Porque en eso tú te das cuenta que mucha gente que tiene una buena calidad educativa llega a buenos puestos. Mientras que a los otros les toca salir a otros puestos que no logran alcanzar buenos salarios. Entonces eso sí hace falta acá. ¿Y qué tipo de trabajo se consigue así de una vez? Ah, no, eso entonces digamos lo que más que todo, pues restaurantes, como mensajería o el comercio también se encuentra harto trabajo así fácil, pero es que el comercio es digamos que ya muy devaluado en el sentido del pago, si me hago entender, no es tan como tan bien pago. Pero pues como te digo, un pago que no le sirve a una persona les puede servir a otra persona, entonces ya es dependiendo cómo uno lo tome, sí. Ruteros, si nos siguen hace un tiempo ya saben que a todos los países que visitamos nos gusta hacer este tipo de videos, en donde permitimos que los locales cuenten su experiencia al vivir en cierto lugar, porque nosotros no vivimos acá. Y eso nos permite mostrar una realidad que los medios de comunicación no siempre cuentan, porque contamos las experiencias de los mismos locales. Ahora, si te gusta este tipo de contenido, dale a like y comparte para que podamos seguir haciendo esta clase de videos a donde quiera que vayamos, para mostrarte a ti la realidad de cada país. ¿Cómo son los salarios aquí en relación al costo de vida? Bogotá, la verdad, es una ciudad costosa. Y el salario mínimo, la verdad, apenas da como para pagar el arriendo y pagar servicios y medio comer. La verdad, el salario mínimo sí es muy bajo para el costo de vida de acá de Bogotá. Como toda Latinoamérica, muchachos, yo creería que
Es difícil porque últimamente le han subido al salario, pero las cosas después de pandemia tienen una inflación en todo y acá también, entonces es complicado. ¿Cuánto se necesita entonces para poder vivir? Lo que pasa es que el salario mínimo en este momento creo que está como en 1.200.000, 1.300.000. Pues para vivir medianamente bien diría yo que un salario mínimo debería estar por ahí en 1.800.000, 2 millones. Pues para vivir medianamente bien. Pero son muchos los trabajos acá que dan salario mínimo, que no dan más del salario mínimo. Lo que pasa es que digamos que el salario mínimo es más para los empleos como, no sé cómo dijera yo, como sin tanto estudio o algo así, o muchas veces hay gente que estudia y le toca hacerse un mínimo, pues digamos las carreras técnicas o tecnólogas también no es que sean muy bien remuneradas, pues no en todas las empresas, ¿no? Pero pues sí en la gran mayoría. Sueldo mínimo creo que es 1.000.000 de pesos, 1.200.000, pero eso no es nada, eso no alcanza para nada. ¿Para qué sí alcanza más o menos? Yo diría que como para unos 15 días, pero para el mes no alcanza. ¿Con cuánto se necesita para vivir al mes? Mínimo. Tiene que tener como unos 3 millones de pesos. ¿Qué tipo de trabajo sería eso? Puede ser en restaurantes, panadería, tiendas. Yo siento que en toda Colombia siempre tiene que existir el rebusque para cualquier tipo de persona, porque para que el sueldo es casi que imposible según mi concepto, ¿no? Yo tengo varios amigos que ellos se ganan el mínimo y no sé, aparte compran ropa, revenden. Digamos que le vendí a mi amigo esto y me gané 5.000, 10.000, si me hago entender, entonces... Ya muchas veces llevan que a la empresa, llevan de pronto, les ofrecen a la gente algo de comida, que para el break, algo así. Entonces es algo extra. Ruteros, una de esas cosas que más nos llama la atención al andar por las calles de Bogotá es la diferencia en lo que aparenta ser las clases sociales, porque por un lado vemos algo que parece un barrio pobre, mientras que al otro lado vemos edificios que tú dices, ok, aquí parece que vive gente de dinero. No sé si realmente las personas que viven ahí también tienen esa diferencia en lo que es la economía, pero la diferencia que vemos en cuestión de arquitectura es bastante grande. Bueno, aquí me encuentro en Café Nuestra Herencia. Señores, acabamos de comprarle un café. Cuéntame, ¿qué me hiciste? ¿Qué es esto? Porque veo muchas plantas. Hay una bebida, muchachos, que es muy tradicional de nosotros que se llama canelazo. La base es un hervido de panela que se saca de la caña de azúcar. Se le aplica aguardiente, que es nuestro licor, se le aplica limón, un poquito de canela y mucho amor para que sepa muy rico. Okay, y esto es completamente algo natural. Es muy natural, orgánico, y el contraste que da el licor de nosotros, el anís con la panela, es delicioso. No pueden dejar de probarlo si vienen a Colombia. Ya ustedes saben, si quieren venir a Colombia y quieren probar algo natural, algo que es Típico colombiano y de Bogotá. tienen que venir aquí. Miren aquí, Herencia. Café Nuestra Herencia, muchachos. Así es, dame a probarla, a ver cómo se... sabe como un té caliente. Como un té caliente. Oh, wow, y está bien dulce. Así que lo que le encanta el dulce, como yo, que también soy bien dulce, pueden probarlo. Está rico, está rico. Según Bogotá Cómo Vamos, un proyecto ciudadano que se enfoca en observar y controlar la calidad de vida acá en esta ciudad, una de las cosas que más afecta a los ciudadanos es la movilidad y la seguridad. Vamos a ver qué piensan ellos al respecto. Según tú, ¿cuál es el método de transporte más usado en esta ciudad? Bueno, aquí usan mucho el Transmilenio, El transporte que más se usa acá en Bogotá, el Transmilenio. como una especie de bus grandísimo. No, pues el Transmilenio porque pues, se dominaron todo, pero es porque se adueñaron de eso, ¿no? Porque si no, yo creo que serían las busetas. Es que es muy relativo. Tú vas a ver y siempre hay mucho carro particular. Transmilenio se usa todo el tiempo y hoy en día mucho las motos. Lo que pasa es que la ciudad cuando se desarrolló yo creería que no tuvo como una buena planificación, entonces hay muchos sitios los cuales se hacen cuellos de botella, como que el trancón es tremendo, pero la gente hoy en día utiliza todos los medios y la bicicleta. Aquí también se usa mucho la bicicleta. ¿Y qué tú opinas sobre eso? No, que es re pésimo, es sí, re paila. Sí, no, el transporte acá de fuera de chiste, acá es muy complicado el transporte. Primero por falta de cultura y segundo porque igual no se sube a un Transmilenio y lo suben empujado. De pronto, pues lo único así como bueno es que pues pasa como seguido, ¿no? Y pues tú puedes llegar a cualquier lado por el medio de transporte. Pero pues como tal el sistema pues no es que sea muy bonito, por decirlo así. O sea, hay otros cosas más organizados. Una ayuda buena, porque el pasaje es un poco más económico. Creo que está como en 2.200 pesos. Digamos que por el tema de la movilidad es rápido. Es más rápido que transportarte tú en Uber, en taxi, en SITP, que es el otro. Pero pues sí tiene como sus fallitas porque se presentan, o sea, mucha delincuencia, se ven atracos.
Pues la verdad me parece muy costoso para lo que tú obtienes acá, porque es carísimo. Si tú te pones a ver en relación con un salario mínimo, la gente gasta demasiado de su sueldo en un transporte. Entonces, y hay muchos inconvenientes, digamos, hay muchos colados, hay muchas cosas. Creo que están beneficiando más bien a gente particular y no al pueblo, que es el que se necesita. El Transmilenio se usa más que lo que son los autos. Aquí hay una medida de pico y placa, entonces uno puede sacar el carro particular, por decirlo así, día de por medio. Entonces, pues la gente tiende a buscar también el transporte público el día que no puede sacar el vehículo. Sí hay mucho carro, pero pues el transporte que más se usa en las horas pico, porque eso está súper lleno, es el Transmilenio. Pico y placa, ¿cómo funciona eso? Dependiendo el número de la final de la placa, entonces en este momento los números 1, 2, 3, 4 y 5 pueden salir los días impares y los números 6, 7, 8, 9 y 0 pueden salir los días pares. Digamos, la camioneta que su merced está enfocando ahí, esa camioneta tiene pico y placa hoy, pero pagando un cierto valor usted puede salir todo el día. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a una persona que esté pensando venir a Bogotá? El que vaya a venir por acá, bueno, tiene que saber en dónde va a llegar, ¿entiendes? Y los barrios donde llegue, y tratar de no tener cosas así como de valor para que no los roben, ¿entiendes? Pues la verdad, para venir a vivir, o sea, Colombia es un país hermoso. Y pues consejo que yo les daría es, pues, la verdad, es venir y trabajar, como en cualquier lado, bien sea en Colombia o sea en otro lado, es trabajar. Y como todo, pues lo de la delincuencia, pues toca igual pues tener cuidado. Pues es feo de pronto que tú tengas tu celular y abstenerte de sacarlo en la calle que porque te van a robar, pero pues muchas veces, como decimos acá, es mejor no dar papacha. El mejor consejo es no dar papacha. Aquí el consejo sería que la van a pasar muy bien, la van a disfrutar, van a tener muchas cosas que hacer. El consejo es, muchachos, venir con la mente abierta. Bogotá hoy en día es como una capital de muchos avances a nivel social también, a nivel cultural. Nada, que vengan y se la gocen. Yo sí invitaría a mucha gente a vivir Bogotá porque Bogotá tiene su encanto. Ese caos le gusta a la gente. Tenemos también ese sabor latino, entonces... No, bienvenidos. Yo sí soy fan de Bogotá y los invito, muchachos, a disfrutarlo. Pues primero que cuando se vayan a trastear tiene que ser un lugar como un poquito no tan distante a donde trabajen, ¿no? Para que no les afecte como lo que es el medio de transporte. Y pues porque igual también sí, acá hay un privilegio, es que acá se puede andar mucho en bicicleta y todo, ¿sí me hago entender? Entonces pues ahí se pueden ahorrar pues sus pesos. ¿Y si tuvieras que irte a otra ciudad, lo harías? Sí, por experimentar. Yo me iría a Medellín, yo creo. No, me quedo aquí, porque me gusta estar aquí, ya estoy acostumbrado a estar por acá. Sí, yo veo que voy a tener pues una mejor estabilidad que la que estoy teniendo acá y que le puedo dar pues un mejor estilo de vida a mi esposa y a mi hijo. Sí, yo arranco. Siempre la oportunidad de estar conociendo y cambiando es importante. Entonces, si tuviera la oportunidad, alguna invitación, claro, vamos y conocemos y nos traemos esas buenas cosas para acá. Hay muchas razones por las cuales las personas deciden dejar su amada nación por otra, pero muchas veces al llegar a un nuevo destino se encuentran con algo que no esperan para nada. Hay muchísima basura por muchísimas partes. Bueno, por aquí no quisiera caminar de noche. Es sumamente peligroso. Pasó algo. Vamos a ver, huyendo, a ver qué es lo que pasa. Para conocer la otra cara de esta ciudad que ha recibido a tantos inmigrantes, dale clic aquí.